Buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, aquí en la casita, en Domo Plataforma Cultural. Los controles, haciendo el aguante, la morita y el bello. Como siempre, estoy aquí sentado en esta mesa con un invitadazo esta vez. Él es ilustrador, él es dibujante, ha hecho full viñetas de canciones, pelis increíbles. Estoy acá sentado con Sebastián Cadena, alias Cazurro. ¿Cómo estás, ñañito? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué más, Qué gusto ya al fin caer acá. Sí, loco, qué gusto que estés aquí, loco. Tú eres de los primeros, ahorita a mí sí te acuerdo de los primeros que le chismeé que estaba huevado de hacer, loco. Sí, pero me alegra un montón, o sea, como que hayas construido esta plataforma de Qué difusión, bien. que has como entrevistado a gente súper, no sé, para mí, que ha sido como inspiración tanto creativamente, como que me parece genial que hayas creado como ese espacio de conversación. Qué O sea, te bacán, aplaudo, loco. hermano. Qué arrecho, ñaño. Gracias por ver, loco. Qué bacán. De hecho, justo me acuerdo que tú también estabas empezando tu proyecto de querer hacer el podcast, Sí, pero ¿no? yo soy más abebado que vos, así que lo mío está muy largo, creo. Qué loco, tú tienes como... No sé, nunca nos hemos sentado a conversar. Bueno, la gente que yo traigo acá es porque nunca me he sentado a conversar. Claro. Contigo nos cachamos, hay una admiración mutua y hemos coincidido bastante y hemos trabajado juntos, que es bacán también. Pero nunca hemos conversado, loco. Eso es algo loco que pasa aquí en la escena, que no te sientas a conversar con las personas mucho a Ajá. veces. Y tú justo también estabas iniciando esto del podcast y todo y como que teníamos esa similitud. Ahorita tú igual me preguntaste lo de creativo, que si yo llegué a hacer el podcast por creativo. ¿Tú por qué ibas a hacer el podcast? Porque ya tenías Eh, como la idea un buen tiempo, ¿no? Sí, básicamente la idea, o sea, era como que me di cuenta de que había dejado mucho el lado humano por estar como en mi espacio creativo, o sea, de estar generando como mi trabajo visual, Ajá. de ideas y todo eso. Me di cuenta que llegó un punto en el que ya no tenía como de qué hablar. Entonces, a mí siempre me ha gustado como Mm, esta idea de nutrirme de escucharle a de los gente, demás hablar. claro. Entonces, en esas conversas con amigos, con personas, son donde usualmente se me vienen como varias ideas y me alimentan mucho. Claro. Full. Entonces, como que ya hubo un tiempo donde ya no tenía de qué hablar y justo ocurrió como pandemia y ya no tenía gente a quien ver más que a las 4 personas que viven conmigo, Claro. que es mi familia. Ajá. Entonces, necesitaba como esa conversación. Entonces, por eso como que empecé de Hacer los nuevo como lives. hacer esos lives y también como a querer hacer estos cómics sobre personas que yo admiro un montón y Putas. por buscar, por generar como estas conversaciones, pero nunca va a ser como igual que sentarme y verte cara a cara, así. Claro. Ajá. Ajá, Entonces, que ajá. es como lo que más creo que me alimenta, que son como esas interacciones. Ujú. Ajá. Qué bacán, loco. Oye, y eso justo quería decirte que como que tú has tenido varios proyectos, o sea, como que has tratado de diversificarte full porque veía que te aburres un montón de las mismas cosas que vos haces, como de tu método y siempre quieres romper lo que estás haciendo. Sí, claro, lo que pasa es que como siempre le he visto como el trabajo que hago como más o menos como un juego. Entonces, si no Sí, me man. divierte, me empiezo a frustrar y ya dejo todo de lado y ya dejo eso ahí. O sea, si no me divierte, dejo ahí. Soy Mm, una persona como que si no me funciona la primera, dejo ahí. Y en cierta parte es como malo porque me he quedado como, digamos, en un cierto lado de confort, pero después empecé como a aprender bastante animación ajá. y empecé como a volcar de nuevo como todas estas ideas a un nuevo formato de tal vez comunicar a las personas y sobre todo contar historias, que es lo que a mí me interesa más. Claro, veía que tenías este canal donde subías análisis de personajes y Ujú, animabas. ujú. Ajá. Sí, pero Estaba muy bueno, loco. sí, eso, es que eso te digo, o sea, a mí se me hace, creo que todos los proyectos que no he sacado implican mostrarme a mí como persona, no a mis dibujos. Ya, Entonces claro. ahí es cuando yo entro en Claro, conflicto. claro, claro. Ajá, entonces cuando yo me muestro como persona, mi rostro, eh, no me agrada. O sea, entonces siento, o sea, es algo tan raro que Ajá. porque a mí me gusta que hable más mis personajes, más mis cosas, todo lo que yo Qué digo. vos, ajá. Y por eso es como que no me gusta mostrarme tanto físicamente Simón. o más allá de mis dibujos, digamos. Claro, y es una locura porque ahorita justo hablábamos de eso en el podcast anterior con el Felipe, Ajá. que el algoritmo cacha si tienes ojos, nariz, boca para premiar, porque el Sí, algoritmo sí. premia la jeta de las personas, cacha. Ajá. Pero tú tuviste un crecimiento focazo con tus viñetas. Sí,
Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, cuando yo inicié esto, o sea, nunca pensé que iba a tener como esta repercusión Solo era que desfogue tuvo. tuyo. Sí, o sea, inicialmente empezó como por digamos, estaba yendo a terapia justo en esa Ujú. época y mi psicóloga me recomendó que tenga como un diario, pero cuando yo empecé a escribir ese Ah, diario, inevitablemente empecé a hacer dibujos. Entonces, de ah, esos dibujos salieron ciertos trabajos, ciertas viñetas que después como fui subiendo a mi página cuando ya la creé y todo empezó de hecho con un profe que yo en vez de darle como ensayos escritos y esto, tú le pediste que ajá, yo le te dije que me deje acolite. hacer Ajá, unos cómics y el man en buena onda me dijo, tú solo entrégame el trabajo como quieras qué arrecho. y yo le entregué y el man me dijo, oye, esto está increíble, oye, ¿qué pasa? Es como, que, o sea, si lo muestras como a más gente, Qué buen trip. entonces, y fue la primera vez como que me sentí reconocido más allá de mi familia, ni siquiera de mi círculo cercano, de mis dibujos, o sea, alguien externo a mí. Claro, rompiste Entonces, ahí una barrerita. Claro. ajá, entonces Ajá. dije como que sí, tal vez sí tendría que intentarlo porque yo estudié periodismo, yo no he estudiado Ajá, artes nunca, o Simón. sea, más que por mi cuenta. Y, y de ahí como nació la página y todo eso y empecé como a subir estas pequeñas historias. Al principio era como una copia mala, digamos, de Alberto Montt y vi que mi Ujú. línea gráfica no iba por ahí, y después como que empecé a buscar Ah, más referentes y de ahí como solo empecé como que a buscar mi propia voz, que es como que es súper difícil y creo que siempre como que estoy en constante búsqueda, pero es bacán como historias súper particulares mías también conectaron con mucha más gente. es lo caso porque se vuelve casi como tú mismo dices ahí en una entrevistilla que la gente empieza a dedicar tus viñetas, Ah, como sí, que sí, fueran sí. temas y es lo caso, Sí, como que sí. empiezan, justo, o sea, el arte hace eso, ¿no? Como que empieza a decir cosas que uno no puede decir o el otro no Ajá. puede como expresar en palabras Ujú. y los dibujos es una cosa locaza. Y a ti te sirvió full como una cosa para socializar también. Ponte, también hablábamos con el hombre Ayala Ujú. y conversábamos justo que para él la cocina fue ese Espacio de punto de, socialización. ese espacio para poder conversar con las Ujú. personas, porque él no era muy conversón. Tú lo hablas en el TEDx que hiciste hace algunos años Ujú. de justo eso, que tú no eras muy social en el cole, en la escuela y cosas así, ¿no? Sí, sí, ajá. Claro, es que digamos que el dibujo siempre ha sido como otro lenguaje para mí, o sea, ha estado como metido ya en mí desde chiquito y eso pasa a Claro. todas las personas, solo que yo no dejé de dibujar. Ujú. Y básicamente, o sea, se convirtió como ya el dibujo en ese espacio de comunicación en el que ya no solo yo digo mis ideas, sino como vos dices, hay gente que dedica esas viñetas Sí, y manda y ahí me di cuenta de que ya muchas veces ni siquiera ya me pertenece cuando ya está subida ahí y la gente solo comparte y eso. Y eso me ayudó mucho porque yo tenía mucha resistencia a mostrar mi trabajo en público. ujú. Entonces, si yo hacía un dibujo, era como que se quedaba ahí, no era tan bueno, lo rompía, dejaba. Entonces tenía mucha En resistencia a mi serio. arte. Entonces, pero cuando yo subí ahí, yo ya no puedo, o sea, ya se comparte, ya la Ya gente deja de ve. ser tuyo, Entonces ya ya está ahí rodando. a donde llegue y lo que interprete la gente ya Depende de sale ellos. de mis manos. Claro. Y me di cuenta que esa es como una muy bonita forma de conectar con gente que yo admiraba mucho, por ejemplo, con vos, con otros músicos que también Ujú. yo estimo bastante y que paulatinamente se volvieron amigos. Ujú. Eso fue genial porque incluso eh, me dio amigos de este círculo artístico en el que yo Claro. quería como que estar ahí y Ajá. sentirme como que pertenezco, entonces como que me ayudó mucho en ese sentido. Qué loco. Es full una cosa que yo también pienso, ponte con el podcast, que te llegó a ampliar el círculo Ujú. de gente. Es una Sí, locura. Y ajá. claro, y amplías el círculo no desde que te acercas a decir, oye, qué más loco, oye, yo te admiro full. Te acercas desde otro lado, te acercas, justo yo me acerco desde una conversación un poco más Sí. profunda y tú te acercas Ujú. desde cómo asimilaste la obra del otro y es interesante. Siempre para un artista es lo caso ver cómo otro Ajá. asimila y crea algo aparte de eso, a partir de tu obra, es loquísimo. Y así como que ampliaste el círculo. ¿Cuál fue la primera banda o el primer, justamente,
lazo que armaste con algún músico y dijiste, oye, por aquí va esto de dibujar canciones, o viste esta validación? Sí. La primera vez que yo hice una canción ilustrada fue de Héctor Napolitano, de esta canción que hace Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, que es del poema de Sí. Violeta Luna, Ajá. hice esta canción y porque a mí Arrecho. me gustaba un montón, hice esta canción ilustrada que yo les llamo así y la gente se volvió loca, así como que wow, Sí, pues, digo, loco. esto funciona, Ujú. porque era como, son estas historias que yo me imagino cuando estoy escuchando la canción y, y no sé si Violeta Sí Luna sea, o el Héctor ajá. Napolitano pensaron lo mismo que yo estoy Claro, haciendo. claro. Entonces fue como una reinterpretación mía y eso me gustaba porque eso me pasa siempre, o sea, cuando escucho cualquier canción siempre me imagino una historia inevitablemente. Claro. Entonces empecé como a hacer esto y me acuerdo que hice una viñeta ilustrada sin que no tenía no tenía letra, que fue de Just the Roots. Ah, buenísimo. Y justo le llegó a Luis Sigüenza y cuando a él le llegó, él me escribió por Instagram y me mandó una foto del WhatsApp del grupo Ajá. de ellos. Y estaba un dibujo que yo les había regalado hace 3 años en un festival a ellos. Qué del putz. Ajá, entonces ellos ya me habían conocido hace 3 años antes de que yo haga como todo ese trabajo. Claro, le hiciste un fan art. Claro, yo le Claro. hice un fanart hace, claro, 3 años antes de que empiece el proyecto, cuando estaban dando conciertos fue en el Mutan Festival en Riobamba. Y yo recién estaba saliendo del colegio, tenía 17 años, 18. Entonces ahí yo fui y les regalé eso y ellos habían puesto eso de portada de WhatsApp, pero ellos no sabían que era yo hasta que hice ese dibujo. Qué buen Entonces trip. ahí... Cacharon el estilo. Claro, entonces ahí inevitablemente nos conocimos y ya nos hicimos amigos, entonces y ya hubo como, vos dices, como ese acercamiento más horizontal, no tan de fan, sino Claro. ya, digamos, de artista a artista. Claro, claro, ajá. Qué locura, qué increíble, loco. Qué bacán como encontrar esas cosillas que te ayudan a socializar. Ajá. Háblame un chance justo de eso, porque también te da como un poco más de confianza en general como para acercarte a las personas, que justamente por eso empiezas a ampliar el círculo. Háblame un chance de tu época colegial, loco. ¿Qué dibujabas? ¿Qué hacías? Porque ya empieza desde ahí, desde la escuela, que era tu Sí. tubo de escape para un poco Ajá. desfogar la ansiedad que sentías siempre Ajá. de Sí, chamo, ¿no? Lo que yo básicamente dibujaba eran como personajes súper raros que estaban inspirados en los animales que cuidaba mi abuelo. Yo vivía Ya. vivía en la casa de mis abuelos y la casa de ellos es enorme y tenían un montón de animales que daban gallinas, conejos, perros. ¿En serio? Entonces ellos pasaban como en esa vida más campestre y a mí me gustaba un montón estar por ahí vagando y jugando. Entonces y vuelvo a esto de que yo con todo me hago historias. Entonces Ajá. dibujaba como esas cosas que yo veía ahí, las caminatas que tenía ahí corriendo atrás de una gallina y eso. ¿Y dibujabas ese rato o guardabas la experiencia ahí? Luego ponías en algún lado. O sea, creo que dependía, si estaba con ganas dibujaba y si no, no, pero era como a mí me aburrían tanto las clases y para mí era como humanamente imposible quedarme quieto 6 horas Ahí sentados. te ponías a dibujar. Claro, o sea, y tenía un cuaderno al frente y un esfero al lado, era inevitable, o sea, si tú me pones un cuaderno y un esfero al lado, inevitablemente después Tu de unos mano 5 solo- minutos ya empiezo como a hacer cualquier tontera en un cuaderno, entonces, o sea, cualquier Claro. cosa, así sea un simple rayón. Y, y eso como que, o sea, obviamente iban como digamos, de un colegio que era súper estricto, como que no te dejaban que estés dibujando y escuchando la clase, Claro, y no me dejaban como dibujar para nada en la clase, o sea, tenías que estar así, como quieto esas 6 horas y mirada a los ojos del maestro. Claro, Y eso odiaba, claro. odiaba. Entonces, después como que esto se volvió como una especie de protesta, digamos, porque una vez incluso hice un dibujo de un profesor. Ya, claro, que de no ley, me- eso te iba a preguntar que no me justo. que no me dejó entrar a clases por una semana porque me había hecho un piercing, me había hecho un piercing aquí en la boca. Y el man no me dejó entrar a clases una semana, entonces yo en protesta hice un verga, dibujo porque él era uno de los profesores que se corría, que acosaba a las chicas Ya. del colegio. Entonces Ya.
ahí yo le hice como una viñeta sobre eso y hice copias y pegué por ¡Qué el loco, colegio. weón! Ajá. ¿Qué es este man? Y, y, Hijo de y, madre. y nunca hicieron público que yo fui el que hizo eso en el colegio, pero Qué ya arrecho, weón. estuve a punto de que me expulsen, hicieron una reunión solo de Hijo de profesores, puta, no jodas. hicieron una ¿En reunión qué solo de curso profesores. estabas ahí, Estaba loco? en quinto curso, estaba Ya. en quinto curso estaba yo. ¿Y en qué cole estabas, En el güey? Manuel Canizares estaba, Ya. ajá, que queda por aquí cerquita queda, de Claro, hecho. claro. Entonces, casi me Loco. expulsan por eso Ujú. y de ahí también, o sea, intentaba como que también hacer como estas historias de, no sé, si algún, no sé, si alguna persona en el colegio me tiraba un balonazo en la cara y eso, yo le dibujaba a esa persona como en escenarios ficticios donde tal vez, no sé, le come un tiburón o se caiga de un avión o cosas así. Ya, ya, Ajá, ya. era como, es que yo no soy una persona muy confrontativa, digamos. Claro. Entonces, no podía ir y decirle, oye, por qué ¿Por me qué andas tiraste el diciendo? balón? Claro, o Ajá. también, claro, ajá. Entonces, yo, mi forma como de ser confrontativo era dibujar esas historias. Crear una historia. Claro, Ajá. y así era como que yo más o menos como que ya me sentía un poco mejor de cualquier experiencia mala o buena que haya Claro. pasado. Ajá. Qué loco. Oye, ¿y te guardabas tus dibujos? Dices que algunos de ley rompías y cosas. ¿Tienes dibujos de esa época guardados por ahí? Mm, creo que ya no, creo que no muchos, algunos sí por la carga simbólica que tienen para mí, Ajá, claro. pero la mayoría como estaban en las últimas páginas de los De ley. cuadernos, entonces ya se iban ahí. Entonces, pero sí hay algunos como que guardaba y que paulatinamente después se convirtieron en estas historias Viñetas. que Ajá. muestro en mi página. Y entonces ahí como que no tengo un repositorio, pero sí los que tienen esa carga Claro. simbólica que te digo ya se quedaron guardaditos ahí. Ah, o sea, sí ha habido algunos justo que tengan una carga simbólica que luego terminaron siendo material para tu página. Sí, ajá, Y, ajá. y los reeditabas, es que son como, justo como Sí, siempre, claro, fotografías tuyas de ajá. hace. Sí, yo lo que es que creo que empecé como ya a hacer un trabajo digital, Ujú. empecé a hacerlo cuando pasó esto del profe que te dije Ya. y le dije a mi mamá, oye mamá, ¿me puedes comprar esta tableta gráfica? No cuesta mucho. Ah, tu tableta con la que empezaste. Claro, una Este chiquita full. era. Ajá. Y la mamá me dijo, bueno, ya te compro. Y porque no les, o sea, yo en ese momento no pensaba que iba a ser un trabajo profesional, entonces no les Claro. podía pedir algo de unos $400. Claro, claro. Tenías que tripear. Entonces les pedí como esa tableta y empecé como a jugar y yo sabía como más o menos utilizar Photoshop y eso había aprendido. Ujú, ujú. Me gustaba mucho la fotografía antes, entonces había aprendido por eso. Entonces empecé Ajá. como vos dices, les tomaba fotos a estos dibujos, hacía pequeños bocetos más elaborados, les pintaba y así empecé como a Mm, ver más tutoriales en YouTube de técnicas de cómo digitalizarle. digitalizar, ponerles texturas, hacer mucho mejor mi trabajo y me encantó. Entonces empecé como a seguir explorando y Claro. solo haciendo estas historias y después, o sea, fue como todo un año de hacer estas canciones ilustradas que fue chistoso porque la gente cuando no subía me decía, oye, la canción de hoy, Ah, ¿en así, serio? sí, subía todos los martes y era como que la gente me Ah, decía, oye, la canción de hoy, así, claro. entonces ya la gente como que se acostumbró a recibir El ese contenido. material. Ajá. Claro. Y para ti, justo ponerte un horario como cierta obligación de subir, ¿no te perturbó nunca de que se inmiscuya o se filtre con tu tubo de escape? Porque es tu tubo de escape el dibujo también. Em, sí hubo un tiempo, de hecho hace como un año y medio, estuve como que en ese conflicto De no, esto tiene que divertirme. y No sé. claro, o sea, más que divertirme era como que ese cuestionamiento de verdad lo que estoy haciendo ahorita es porque me gusta o porque sé que le va a gustar a las otras personas y voy a tener como, eh, no sé, ese millón de likes ahí y ese millón de compartidas y lo hago Mm, más por eso. Entonces, mm, y de ahí como que solo cuando ya me empiezan como a salir como estas ideas medio de querer, no sé, de autosabotearme a mí ajá, mismo, claro. ya empiezo a buscar nuevas herramientas de trabajo que me permitan, primero, mejorar en el ámbito artístico, porque mientras más herramientas tengas es como que
es como un niño, digamos, mientras más juguetes tienes es más divertido hacer las cosas. Claro. Entonces me pasa lo mismo a mí, mientras más herramientas de juego tengo en temas profesionales, más divertido se hace mi trabajo, porque Claro. tengo, a veces también es como frustrante, pero tengo de dónde escoger y tengo como una especie de Legos, digamos, Claro. donde puedo ir armando ese rompecabezas. Claro, le das más definición a tu Ajá. idea. Claro, Ujú. ajá. Oye, y en el cole, ¿cómo eras tú, loco? Así como el... Es que yo me acuerdo full... Yo me acuerdo full que de chamo yo también pasaba dibujando y yo dibujaba en las bancas, lo que vos no dibujabas en las bancas. La que pasaba algo chistoso porque siempre que mi mamá tenía que ir al colegio a las reuniones para que le entreguen la boleta de calificaciones, Ya. los padres se tenían que sentar en los asientos de los De los estudiantes. claro. Y mi asiento era lo más caótico del mundo. Wow. O sea, estaba lleno de corrector, lleno de dibujos ahí. Porque yo primero Qué arrecho. le llenaba como de corrector una parte Y dibujabas en lo blanco. Y dibujaba en lo blanco, ajá. Qué cague, Entonces, por lo general eran como dibujos de mis bandas favoritas. Recuerdo que De dibujaba ley. ahí gorilas, The Smiths, les dibujaba ahí letras Ajá. de canciones. Desde ahí ya tenía como que así también Ah. ponía como letras de canciones que me gustaban un montón ahí también. Qué loco. Hacías de ley los logos de las bandas, ¿no? Hacías los Sí, logos de sí, las también, bandas. ajá. Yo Sí, también hacía full. esas cosas. Entonces, o sea, era como un caos. De ahí en el colegio, en temas de personalidad, digamos, no era como que tenía muchos amigos, tenía unos pocos. eh, y como tampoco soy hábil como en los temas de De deportes, ese tipo deportes, de claro, cosas, que ajá. era como que lo más valorado, digamos, en esa Claro, época. premiaba eso, ¿verdad? Ajá, claro. Socialmente, loco. Sí, entonces era como que ya, o sea, que era como, no, era como un ser a la izquierda, digamos, para Para ese modelo Ajá, social sí, del cole. no encajaba mucho, o sea, no por hacerme el único y el diferente, pero es que como tú dices, premiaba como otras interacciones sociales. Totalmente, loco. El más extrovertido, y Ujú. no es que yo sea tan introvertido, sino que a mí me gusta escuchar a la gente. Ya, Entonces, pero en esa época, digamos, cuando tienes la cabeza a mil, no escuchas, entonces claro. solo hablas y hablas y hablas. Entonces a mí me gustaba mucho escuchar, entonces como que eso medio ponía en conflicto las relaciones sociales con las otras personas, pero Claro. tenía como este escape que era como el dibujo y me permitía como hacer también estos trabajos. Ah, Ujú. rechazo. Y tú sí estabas bien ligado a los animes, porque a ti te gusta bastante el anime. ¿Ya en el cole veías No, yo bastante o no? toda la vida como que he consumido historias y dibujos animados, toda mi vida. Siempre. Anime Ajá. en específico también. Anime en general, pero también como animación estadounidense, de todo, todo lo que tenga dibujos a mí me encanta. Ajá, Ajá. ajá. Entonces, desde muy pequeño, o sea, como yo fui por mucho tiempo hijo único, entonces por 8 años fui hijo único. Entonces no tenía con quién jugar y también mis primos también son mucho menores que yo. Entonces Ya, no tenía claro, como no con quién jugar, con tenías. quién compartir. Ajá. Estaba como en un mundo de adultos y lo único que tenía era como la televisión, Cartoon Network, Nickelodeon y todo eso. Claro. Entonces era como que las cosas que yo me pasaba viendo y ya ahí inevitablemente se volvió como un gusto, o sea, el consumir historias. Aparte de crear historias, a mí me gusta mucho consumir Ajá. historias. Y cuando ya empezaste a crecer, ¿cómo eres tú, así como ya socialmente fuera del cole? ¿Eras como, ibas a fiestas y tenías tu grupillo de panas o no eres tan de, No, nunca fuiste tan de fiesta? nunca fui tan de fiestas hasta ahora. Eh, pero me acuerdo que en sexto curso hubo. Te decía que me gustaba mucho la fotografía cuando estaba en Ajá. el colegio. Y justo mi mamá me había comprado mi primera cámara, semiprofesional. Y yo pasaba tomando fotos así. Ujú. Y ahí me acuerdo que se me acercó una chica a decirme ella iba a participar en un intercolegial de cine Ujú. y que si yo no quería participar haciendo video para eso. Entonces participamos, este concurso era del cine. Entonces Ya. participamos y ganamos el primer lugar. Y ahí me di Bien. cuenta, ahí es donde yo me di cuenta de que había un mundo artístico aquí, como en Quito y en Ecuador, como que sí habían Mm. artistas, porque Ah, claro. nosotros íbamos como a clases allá y ahí llegaba Ujú. gente súper capa, desde músicos, cineastas, fotógrafos, de todo. Y verles cómo trabajan, oírles las conversaciones que tenían, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces dije Claro. como que eh,
por ahí como que va mi asunto, mi nota, porque yo estaba perdido, o sea, no sabía ni siquiera que se podía trabajar Del arte. del arte, ajá, Claro. o sea, o de mis dibujos, entonces, y de ahí como que fui buscando como que quiénes son estas personas, empecé como a ir mucho a festivales de música, Ah, y bacán. ahí empecé como a cachar más bandas, y eso, de Claro. hecho, yo conocí Trébol en el Carpazo de las abejas, que no sé si es Sí, de de las 2000, abejitas, ajá, en el 2000, 2016. 2016, Ajá, y ajá. ahí escuché Trébol, por ejemplo, por primera vez, Ay, entonces, es cuando me contaste, justo cuando hicimos ajá, tu conversa, sí, que sí, fue la primera vez que pogueaste ajá, la primera vez que pegué fue con con Trébol Trébol. Qué richo, ñaño. en el Eso es Festival de las buena anécdota, Abejas, loco. en ese Festival del Carpazo. Entonces yo empecé a ir mucho a esos Ujú. festivales y ahí como que empecé A tripear que existe full ese full, mundillo, full claro. este mundo artístico. Entonces fue increíble porque si no creo que estuviera frustrado ahora después de haber estudiado periodismo sin hacer nada. Densote. Y pero igual tú dices en una conversa que tienes con el Adrián Guskin, Indie Criollo, hace full años, que tú en tus tiempos libres estudiabas periodismo. O sea, lo veías como que eso era muy aparte, ya ahí, tipo 2018 Sí, lo dices, de ajá, hecho. ajá. O sea, lo decía así en el sentido en el que no lo veía Como la carrera. Ajá. como una carrera obligatoria para mí, porque el periodismo me enseñó muchas cosas y herramientas que ahora utilizo para mi Claro, trabajo artístico, claro, entonces de yo le ley. debo mucho como a mi carrera. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo prefería como irme a entrevistarle al Roger y Casa, suponte, Ajá. a su casa, antes que ir a una clase. Entonces yo hacía ese tipo Mm, de cosas que después me alimentaron y ya después como que se fueron convirtiendo ya en cosas para mi trabajo profesional y para mi carpeta. O sea, no me arrepiento de haber faltado a clases de la universidad claro. porque hacía este tipo de cosas. O sea, Ponías en práctica, ya ajá, como ponía en de práctica. campo, así. Sí, entonces, y claro, eso me ayudó un montón porque después me di cuenta que había muchos amigos que solo se graduaron y no tenían como trabajos que mostrar o cosas aparte del Ajá. título de la universidad. Claro. En cambio, yo había hecho como bastantes cosas por amor a la Claro. camiseta. Ya tenías Ajá, portafolio entonces iba y por el como decían, amor. sí, sí tengo esto, o sea, cosas. Ajá, ajá. Entonces, y ese tipo de cosas. Entonces, Qué como que arrecho. no me arrepiento de haber faltado a esas cosas, no porque no me haya gustado la carrera, sino Claro. porque priorizaba este tipo de experiencias antes que la clase. Claro, de hacerlo práctico, una Ujú. bestia. Y háblame un chance de tu... Porque tus años de colegio de ley fueron quienes te empezaron a encaminar en tu estilo que tienes ahora, que es algo súper loco porque es un estilo simple, pero es full poderoso. O sea, llega a tener como esa fuerza. Justo hoy veía ahí una frase de Charles Mingus, un yacero, que el man decía que en lo simple está lo más complejo, o sea, porque tienes que pensar en muchas otras cosas para que lo simple tenga como un condumio y algo, un fondo bastante fuerte. Ajá. ¿Cómo tú fuiste adoptando Creo este que minimalismo, de sí, cierta manera? creo que lo que tiene como, o sea, creo que tiene dos puntos. El primero, que no tuve una formación artística, primero como que Claro. haber estado Sí. en cursos de arte o haber Ujú. estudiado como artes plásticas, eh, no, como que no me inculcó tanto como eso de que sea un dibujo anatómicamente bien o este Claro, tipo de cosas, proporcional, claro, ajá, proporcional, que ajá. tenga como estas bases teóricas bastante fuertes que son que son como que súper necesarias, ahora lo entiendo y estoy como medio estudiando un poco por mi cuenta, Ajá. pero también hay este lado de que priorizo, siempre me gusta priorizar más la historia, porque me acuerdo que en una Ujú. entrevista que yo escuché, que decía que una persona puede como disculpar un mal dibujo, pero no una mala historia. Entonces siempre eso Arrecho me es. quedó muy, eso me quedó muy metido en mi cabeza. Entonces siempre primero priorizo que la historia esté bien contada, qué es lo que tengo que Ajá. decir. Entonces siempre como que le dedico más tiempo a eso y el trabajo gráfico es un añadido que ya viene como de mis referencias, de las cosas que he visto por toda mi vida. Entonces Claro. inevitablemente se me pegan cosas. O sea, a ti también te debe pasar como músico que se te pegan ciertas manías de tus músicos favoritos Claro. para componer, para Claro, tocar. es el Ajá, lenguaje, entonces ajá. eso también como que se me queda. Y además como que soy una persona que aprende más viendo a que le enseñe. Entonces siempre me gusta como estar viendo el proceso de otros artistas. Digo, él trabaja así, entonces por eso Como le sale eso. mimetismo, así, Ajá, claro. entonces yo voy aprendiendo las herramientas que me sirven en ese momento.
O sea, no es que me dan como, no es como, no sé, en la universidad te dan una clase tal vez de, no sé, de anatomía, por ejemplo. Ya. Entonces, Ajá. si yo necesito como hacer eso, voy y veo dónde, voy y veo una referencia, Claro. voy y veo algún programa que me permita mejorar eso, pero no priorizo eso, priorizo la historia. Claro. Uy, o sea, tú le metes mucha más cabeza, te demoras más pensando en la historia que ya ejecutando el plasmar el video, el dibujo. El dibujo, ujú, claro. O sea, la premisa es en lo que más te Sí, quema la cabeza. sí, ajá. Y es muy chistoso porque cuando me estoy quemando la cabeza nunca viene la idea y solo viene cuando ya... Solo aparece. Claro. Es rarísimo. Oye, ¿y cuándo empezaste a escribir? Porque, o sea, para pensar ideas de historias, Ujú. sí tuviste que tener como un procesito de escribir y de bajar esa idea y como empezar a escribir en papel o alguna cosa. Sí, yo creo que empecé a escribir desde que entré a la carrera de periodismo bastante. Ah, ahí De empezaste. comunicación, ajá, porque ahí me daban muchos libros y hacía ensayos de eso. Ujú. Entonces de ahí empecé como a pulir bastante como el tema de la escritura, el tema de la redacción, ese tipo de cosas. Y más que nada, a mí me quedó muy marcado el hecho de que hay mucha gente que no entiende cómo es el lenguaje académico. Entonces, lo que yo siempre trataba cuando hacía como mis trabajos o mis proyectos, trataba de utilizar un lenguaje muy coloquial Entiendan todos. para explicar ese tipo de cosas que yo ya en la teoría lo entendía. Entonces, entonces eso me permitió como que ser más sintético, buscar una buena forma como de narrar solo en 4 oraciones de algo y que sea súper contundente. Ajá, que Ajá. siempre me ponía como esa meta que no pasen de 4 párrafos o de 4 líneas, siempre me ponía el número Ujú, 4 ujú. para Ah, que sí, me permita como tener un ritmo. claro, que Ajá. esté cuadrado, Ujú, claro. ujú. Como en verso, algo así, casi como Sí, si más o tuviera un menos ritmo. como un verso, ajá. Me gusta mucho la poesía, entonces creo que de ahí saqué bastante. Ah, qué Ajá. bacán. Entonces, entonces, creo que también tiene que ver mucho con eso de que leía bastante poesía, entonces Sí, siempre me arrecho. gusta como tener como ese ritmo Ajá, poético, digamos, en los dibujos, entonces que no sea como que así párrafos súper largos o líneas súper largas, siempre trato de cuidar mucho que estos textos sean pequeños, pero que tengan que decir algo. que sean ganchos de cierta manera Sí, que también, porque sean la rima y ajá, el ritmo te engancha. sí, que sean ganchos y además siento que, o sea, hacerse cargo de lo que uno dice cuando hay textos súper largos es muy difícil, pero en cosas Ujú. pequeñas tienes que hacerte cargo de lo que Te dices. limitas a Ajá, decirlo bien. a decirlo bien y también a que exprese justamente lo que tú necesitas y lo que Ajá. y buscar de cierta manera de que la persona, aunque no lo interprete de la misma manera que tú, tenga su propia interpretación también. Claro. Ajá, que no Ajá. sea como que, no sé, bailando bajo la lluvia y dibujas a una persona bailando bajo la lluvia. O sea, trato mucho que no sea así. Entonces trato Ya, mucho ya, de ya, ya, que ya. sean más metáforas que cosas literales. Claro, vi que hablabas justo eso de que tienes que buscar la manera de que se haga familiar la gente con el sentimiento de lo que está pasando, no necesariamente visualmente, como esto que dices que si estás solo y te sientes solo, vas a dibujar a alguien en medio del océano flotando y que se interprete como la soledad, pero no específicamente estás diciendo estoy Está solo, así como, exactamente, ajá. Entonces, yo busco como estas metáforas visuales de las claro, cosas que digo, increíble. y ahí es donde yo pienso que está como este juego que me parece divertido, porque nunca, o sea, a veces encuentro fácil estas metáforas, a veces no, Ajá, pero no me gusta como irme por ese lado de mostrar justamente lo que está pasando. A veces pues, me gusta también jugar con esto de que sean diálogos súper complicados, pero que se entiendan, porque la una narrativa es cosa súper simple. simple, Puede ser una claro. persona como la última viñeta que hice ayer, que era Ujú. como algo súper simple, que era una persona viéndose al espejo, no era más. Ya, Entonces, y trato de que sean como estas cosas súper simples y súper sencillas, pero que tengan debajo como una complejidad, digamos. Más que nada, no como para hacerme el interesante, sino para que la otra persona tenga también su propia interpretación. claro. Porque la misma metáfora que tengo de soledad o la tuya no es la misma que va a tener la persona que está ahorita pasando por la calle o cualquier Claro. persona.
cada uno tiene como su propia interpretación por el bagaje social que ha tenido. Obvio. Entonces, trato mucho de eso, de que no sea tan literal para que haya ese juego entre lo que interpreta la gente y lo que yo puedo interpretar. O sea, siempre dejas abierto como esa puertita a Ajá. que ellos crean lo que crean, así. Sí, ajá. Qué loco. Y háblame un chance de esto que también se me hizo full interesante, que te escuché decir por ahí que tú no te dibujas a vos mismo y cuando quieres contar algo que te pasa a ti, haces este mancito que le crece la planta. Sí, ya lo dejé de hacer. Lo dejaste de Ajá, hacer. porque mucha gente pensaba que era como, era una taza de té, pensaban, pero era una planta. Entonces, lo dejé de hacer, pero sí, no me gusta como... Dibujarte. Dibujarme... En tus a mí- propias situaciones. en mis propias situaciones. Pienso que es mejor jugar un poco con ficción, porque así la gente no sabe qué realmente pasó y qué no. Te proteges con un lo chance mío. también. Sí, ajá, Ajá. porque es como justo vi un documental de Liniers, que también es una Ya, gran referencia sí. para mí, Ajá. que él decía que le gusta como el tema del dibujo y del cómic, porque tú ves a los títeres moviendo, no ves Al al titiritero, titiritero. ajá. Entonces a mí me gusta eso, como que no me vean a mí moviendo los hilos. Qué Ajá. arrecho, loco. Ajá. Entonces a mí me pasa exactamente lo mismo. No me gusta que me vean moviendo los hilos, me gusta más como jugar con ese lado de que sí, realmente me pudo pasar una situación así, pero no tanto como la cuento. Tal vez la Claro. romantizo mucho, Metáfora, claro. tal vez la hago como que mucho Ujú. más, no sé, mucho más dolorosa de lo que fue, para que pegue más, tal vez. Entonces trato de jugar con esto. Me gusta mucho como jugar como con la ficción de las situaciones. Ya, qué loco eso. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? ¿Fue netamente porque se confundía la gente de que era taza de té? Por eso y también porque por este aburrimiento y también porque empecé Cierto, a pulir más claro. mi nivel de, digamos, de trabajo, de usar cosas, colores. Ajá. Oh. Entonces ya fui tomando otras decisiones artísticas que en su momento tal vez las cambie, tal vez no. Unas se quedaron, otras no. Entonces solo como que se va quedando en el camino, digamos. Claro. Oye, háblame un poco también de este procesito que tienes como para... Se me hace loco esto de que piensas mucho más en la historia antes que ya en el momento de plasmarle. Tú tienes tu cuadernito donde boceteas, ¿no? Siempre le Sí, andas sí. a cargar. Ya no mucho, o sea, trato como que antes como que tenía como esta visión de todo lo que me tiene que pasar, tiene que servir para una historia y eso me estaba como que nublando mucho la visión Vivir. de vivir y de ver las Claro, cosas. loco, hijo de Entonces, puta. ahora trato como de buscar estos momentos donde pueda dibujar, donde pueda estar tranquilo y otros donde pueda vivir y sacar experiencias de. Entonces, ¿Y cómo ha sido ese cambio de método? Porque Eh, al vivir, como que sí, no sé, uno presencia un momento de eureka y dice, hijo de puta, está una bestia. ¿Te acuerdas de ese momento o sí te anotas en el celu o algo? Sí, lo anoto en una nota de voz o Ah, en una sí. nota, tengo como ahí en mi celular, tengo así como un blog de notas. Bacán. Hay algunas cosas que me sirven. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, de que siempre me pasaba que digo, ah, no, esto sirve para una viñeta y empezaba a dibujar eso y después cuando terminaba digo, como, tal vez no estaba tan interesante esto. Para mí me pareció en ese momento. Entonces me Ajá. permitió como que pase esa barrera del tiempo, que si me sigue pareciendo interesante mañana, pasado, Está bueno. está bueno. No en ese momento solo es como que, no sé, la nostalgia tal vez de la persona que estuvo ahí, de lo que sucedió, eso, entonces como que no estaba tan bueno. Entonces, Claro. pero si pasa esa barrera del tiempo, digo como que, no, sí, aquí hay algo interesante, entonces sí, ya me permito dibujar, entonces me permitió como tener ese proceso de curaduría, por así Claro, decirlo. Ajá. claro, claro. Qué foco es lo que hablábamos con el camaleón la otra vez, de esto de, de que si te acuerdas la idea es buena, o sea, que él prefiere no guardar la idea y que si es que se acuerda al final cuando tiene que ya es porque era buenaza. Igual lo mismo nos hizo el Ajá. Benavides haciendo melos para Trevor cuando produjo. Entonces es como una técnica bien bacán de lo memorable que es esa idea, ese Sí, momento. ajá. Yo creo que es buena cuando pasa esta barrera del tiempo. O sea, Claro. como que es que yo creo que no hay mejor crítico que uno mismo muchas veces. Aunque una veces pierde el hilo. El objetivo, ajá. Pero, o sea, a mí me ha servido eso. O sea, como que digo, como que no está tan bueno y queda ahí. Claro. Hay veces que me ha pasado en las que anoto solo por anotar. Y digo, no está tan bueno, pero lo voy a anotar nomás. Y que al siguiente, pues a otros días me parece Te una pega. excelente idea.
porque Guau. ya me alimento de otras cosas que pueden servir más de esa idea. Es que es lo caso de eso, que no te gusta una idea que te parecía increíble y ya Ajá. después de un día dices, chuta, no estaba tan bacán, es como cambió algo en tu personalidad o en tu... Sí, es que, Cambias, claro, es ¿sabes? que Como que nunca va a cambias ser todo el el mismo. tiempo. Qué Ajá, loco, ajá. ajá. Qué foco. Y ahorita ya tu bocetero, ¿de qué te sirve? ¿Le tienes No, aún? no, Es como sí, que o sea, sí. esos malos hábitos nunca se van, como que Claro. siempre llevo un cuaderno, un bastero, así, pero es como que ya por manía, y sí dibujo a veces, como tal Claro. vez dibujo, si te invito a ti a un café y llego media hora antes, 30 minutos antes, cojo y Aprovechas el tiempo. aprovecho ese tiempo para dibujar y como que más o menos también como para no perderme tanto en esto, es que como ya estoy trabajando profesionalmente, Ujú. ya no puedo darme como ese lujo, digamos, de esperar a que me venga una buena idea y eso, Claro. tengo que trabajar y tengo que como que, entonces, tengo que aprovechar ese tiempo, entonces, Ajá. tal vez esté dibujando una idea para un trabajo, eso, ajá, creo que Y, básicamente para eso me sirve. y cuando, por ejemplo, haces esto de recolectar las ideas, porque debe servir como base de datos, incluso de ideitas, de dibujitos, Sí, ajá. pero ¿cuándo ya te pones en el plan de editor? Porque supongo que el bocetero que tienes es tu parte caótica, donde viene Sí, todo ahí se y vale dejas que todo. la mano Ajá, vaya claro. y ¿en dónde viene el Sí, casurro editor que dice, a claro. ver, esto sirve, esto no sirve, esto va a subir hoy? Ajá. Es que me sirve ese bocetero porque ahí se vale todo. Entonces, Claro. eso es lo que no subo, lo que tal vez, si te tengo confianza, te muestro. A eso, Si ajá, te ajá, tengo ajá. confianza, te puedo mostrar mi bocetero. Entonces, es como, ahí es donde se vale todo. Entonces, ahí están mis frustraciones, lo que me hace feliz, lo que me hace mal, todo. Entonces, Ya. creo que hay veces en las que tengo muchas ganas de dibujar, pero no sé qué. Entonces Claro. ahí voy y veo como estas ideas. Hay muchas veces en las que solo tengo ganas de escribir y no tengo ganas de dibujar para nada. Ujú. Entonces pasa esas cosas. Entonces, incluso hay veces en las que hago primero el dibujo y después digo, aquí Ves tal la vez narrativa. pega, y tal vez aquí pega una frase, algo. Entonces voy y busco en mi bocetero y esto digo, no, esto va con esto, entonces puede ir. Ah, o sea, tienes como bocetero de texto, de alguna manera, como ideitas de texto y tienes uno de imágenes, de No, algo es súper así. caótico. O Solo sea, hay ahí mismo textos, hay está. dibujos, hay de todo. Ya, ya, Ah, ya, ajá. ya, ya. Qué locura. Oye, y háblame un poco justo de esto de la responsabilidad de la red social, porque sí es cagado tener un horario de subir, cagado como de empezar a convivir uno mismo con esta responsabilidad de hoy tengo que subir, hoy tengo que editar y subir y qué verga, y hoy no quería abrir ese Instagram o el Facebook. Sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te empezaste a organizar y a lidiar Eh, fresco con eso? Sí. o sea, eso era lo que te contaba al inicio, de que ya he estado como un poco odiando las redes sociales, en el sentido Ajá. porque siento que hubo mucho tiempo en el que me dejaba llevar mucho por la Por los validación de números. esos números y de Verga, esos otros. claro. Y en ese momento me empecé a frustrar porque decía algo tan simple como, no, tal vez esta publicación solo tuvo 1000 compartidas y la de ayer tuvo 4000. Digo, algo hice mal, ¿no? Yo Sí, estoy haciendo algo ay. mal. Pero, Ajá. y lo tomabas más como una reflexión estratégica o te hacías sentir mal? No, me hacía sentir mal Ya, porque digo, claro, no, eso estoy es perdiendo chévere, el hilo, claro. estoy como, Los estoy perdiendo. claro, Verga, entonces digo como claro. que no, ya no estoy pareciendo divertido, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entonces dije como que no, o sea, como que hubo un momento en el que dije, no, solo voy a subir lo que quería, porque a mí me frustraba de que las historias que a mí más me gustaban ¿No les gustaba? ¿O eran no las que pegaban menos tanto? compartidas tenían, Ah, y la creo que era verga. porque les decía más personales. Ujú. Entonces, y de hecho las que más me gustan a mí son como que las que menos compartidas tienen y eso. Pero dije, no, al final como que son cosas que quiero contar y eso es a lo que me debo como centrar. Entonces, si a Claro. las personas les gusta bien y si no les gusta esto, tal vez la de mañana les puede gustar o no. Pero es como que un proceso súper de darte contra el suelo porque las redes sociales como que son muy mentirosas, digamos, Sí. en cierto sentido. Exageradotas, así. Ajá, Claro. exageradotas, porque como que te elevan a un estándar en el que todavía como que no estás, entonces Claro. como que piensas que tienes como que ya, como no sé, que con este número de seguidores y esto ya Ya tiene, estoy. ya es todo y tu arte es Claro. valiosísimo y no es Claro, así. claro. Ajá. Entonces,
eh, lo que me ha permitido, o sea, eso es como que centrarme como que, a ver, quiero contar esto, ya si tiene esto compartidas o no, ya no depende de mí porque yo ya hice mi trabajo. Ajá, Entonces solo dejo y dejo que pase. Entonces, pero claro. despegarme de eso ha sido como que un proceso bastante complejo, digamos. Sobre todo también porque no solo es de esa parte exagerada de ya estoy hecho, sino la otra parte, que es como que loco, eres malazo, la gente que ni siquiera Sí. conoces y que Ajá. atrás de la pantalla dice que no le gusta tu trabajo de maneras horribles, Sí, o sí, sea, no sí. ni siquiera de maneras bacanas. Ajá. Como me contaste de este man que se te acercó aquí a decir que no le gustaba tu trabajo de Sí, sí, frente, como sí. que eso es un poco más respetable que lo que sucede atrás No, de una sí, lo hizo pantalla. con todo el respeto del mundo y como le dije, o sea, como que Una bestia, no tiene que por qué gustarle a todos. Entonces, y a mí me claro, parece eso como que puedo lidiar mucho mejor con eso que porque con... sé que esa persona me lo dice en buen plan, que no le gusta nomás. Entonces, Ajá, pero hay otras personas en redes que no ven la potencia que tienen las palabras. Las palabras tienen como que mucha potencia y cómo te pueden tal vez molestar y tal vez, o sea, eh, a ti como emocionalmente ponerte mal. Ajá. claro. Porque no importa que tengas 1000 comentarios buenos y si uno te dijo como que no, tu trabajo es malísimo, te vas a centrar en ese comentario. O De sea, ley. inevitablemente te va a llegar como, Claro, o sea, tu espinita de estar ahí viendo eso, a porque ese así man le vas a somos. responder, Ajá, ajá. porque así somos. O sea, al principio respondía, ahora ya no. Bien, Y te queda como eso, o sea, como que siempre el mal comentario te va a quedar ahí rondando en la cabeza como una especie, no sé, de mosca que está en tu cerebro ahí, full. ya, Chover. jodiéndote, entonces, y inevitablemente te crees, y es que la gente como que en redes no dimensiona como el poder que tienen sus palabras, porque esas personas te prometo que en persona no te van a decir lo mismo que te dicen ahí. Put, se pueden hasta cruzar de calle y no te Ajá, dicen sí, no nada, te van a loco. decir, sobre todo porque pierdes como este lado como que de personal humano, entonces tienes más empatía con la persona, no le vas a Claro, venir a agredir o, o decirle como que de las peores formas. claro, le das dimensión a la Ajá, persona. ajá, Ajá. claro, entonces, y eso es mucho que me ha pasado, como que piensan que no me hacen daño diciéndome eso, pero muchas veces como que, porque soy Que una es persona verga, como claro. que súper sensible, digamos, en Ajá, ciertas ajá. cosas, sí me han afectado un montón. Entonces hay veces en las que, como por ejemplo en pandemia, dejé como de 3 meses de subir Viñetas. viñetas y trabajo porque quise darme un trabajo justamente introspectivo de pensar el por qué estoy haciendo esto. Entonces Ujú. incluso pensé como en dejar la página y la plataforma. Por Y comments malos, o sea, no, por no, todo por eso no, este... sino como por todo este lado de que solo de depender de las redes sociales. Ya, claro, jaja, te Entonces como cacho, que me full. estaba molestando mucho eso. Pero me di cuenta que aunque no tenga redes sociales y aunque no hubiera tenido como este número de seguidores o la Ujú. gente que me ve ahora, lo seguiría haciendo. O sea, Ajá, para mí, para regalarle a un amigo, para cualquier cosa, seguiría como contando mis historias, porque al final es lo que me gusta y lo que no puedo dejar de hacer. claro. Claro, claro, es que es justo eso, es tu tubo de escape, es la manera Ujú. como un brazo más con el que te expresas, pues, Claro, loco. o sea, es como tú, si no existiera Trébol, hicieras, no sé, otro Claro, proyecto ajá, o algo solista tuyo, lo que ajá, sea. ajá, Entonces no vas a como totalmente. ya forma parte de ti, entonces era lo que yo, o sea, me di cuenta en la pandemia de esos 3 meses no dejé de dibujar, solo dejé de subir. Entonces yo quería dejar de dibujar un tiempo, quería como, pero no Pero podía, no podías, no qué podía loco. porque Ajá. incluso me venían muchas ideas Más ideas. buenísimas Qué tostadez. y como que me empecé a sentir un poco más liberado y fue bacán como entender ese desapego y entender que mi arte no depende de que los otros me validen, porque si los otros me valían o no, yo lo hacía antes de que me validen. Yo Claro, seguía haciéndolo, o sea, cuando tenía 5 años, cuando tenía 12, cuando tenía 18, yo seguía haciendo ese trabajo. claro, obvio. Entonces ahora que tengo Ajá. 24 años, lo voy a seguir haciendo. Oye, una bestia. Y ponte, ¿te ha pasado esto de que a mí me ha pasado con clips que voy a subir, ya les edito, ya está todo bello, estoy escribiendo. Y ahí digo como, chuta, no sé, no está tan bueno, así. Era de Sí, dejarle nomás la otra parte, así. Digo, ya nada, ajá, voy a editar otra vez y otra vez vuelvo a editarlo. ajá. ¿Te pasa eso? Hay momentos en los que vas a subir y dices, uy, 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 no, 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 mejor el otro, Sí, mejor el otro. me pasa mucho con los textos, Ajá, ya, porque claro. miro bien, o sea, me he llevado tanto como por el ritmo
Claro. debe tener y que debe como que cerrar bien, como que esto, no, tal vez si le Claro, cambia. si eres obsesivín con Sí, esa sí, parte, como claro. si le Ajá, cambia de esta ley. palabra queda mucho mejor que te... Entonces, y eso me ha dado, o sea, como que eso me ha ayudado como a pensar lo limitado que, o sea, estoy como muy metida en esto de que pienso que es tan limitado nuestro lenguaje en general Ujú. y que justamente por eso a mí me sirve como tener esta parte gráfica porque hay cosas que no puedo como Poner en decir palabras, ajá. con palabras porque como te digo es tan limitado. Ajá. Entonces ahí es donde entra mi parte gráfica. O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo. Yo hice una viñeta que hablaba sobre el Motsubi. El Motsubi es como una cosmovisión japonesa que significa unión. Ya. ¿Cómo decir? Si tú le traduces al Motsubi en español, te sale que es unión, pero para ellos es algo totalmente diferente. Es como Claro. la unión con sus raíces, con todo lo que han vivido, con su familia. Entonces, en ese sentido, va mucho más allá la palabra. Entonces, Claro. justo eso como que hice con una viñeta, como que quise transformar, o sea, que es el Motsubi, como que es esta unión, estos hilos que no se rompen, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es como cuando siempre como que me gusta también como explorar el lado gráfico y siempre valoro mucho eso que tengo, que no soy escritor, Claro. porque puedo jugar también con ese lado gráfico. Claro, De vas que equilibrando donde voy te haga equilibrando, falta un ajá, poco. sí, es como una balanza que voy viendo dónde se Claro. mueva y voy viendo dónde debe tener más peso, entonces me Ujú. gusta jugar con eso. Oye, y en cuestión de tus trazos, de como ya porque, o sea, ya es inevitable ver un dibujo tuyo y decir, ah, este es del Cazurro de ley, porque tienes un estilo, y ese estilo, ¿cómo lo fuiste puliendo? ¿Ha habido un proceso de mejora o un proceso de descubrir que dices, Sí, ajá, un esto me proceso de gustó? mejora porque al inicio, como te digo, era una mala copia de Alberto Montt, Ya, de Liniers, de que eran mis más grandes referentes de cómo contaban las cosas, claro. pero fui descubriendo más cosas y que yo mismo no podía decir con el mismo lenguaje que ellos. Entonces yo mismo debía buscar el cómo decirlo. Entonces Ujú. al buscar ese cómo decirlo, yo empecé como a encontrar este estilo que, o sea, no sé si tengo todavía como una voz y eso, pero ya digamos como que ya lo siento más mío. O sea, inevitablemente a veces me gusta como jugar con otras cosas. Otro estilo de No, cosillas. no necesariamente con otro estilo, sino como con otras formas. Y ahí es Ah, ok, donde, ok. digamos, no sé, también viendo como referencias, cosas que me gustan. Ajá. Y digo, tal vez, no, tal vez de esta pintura me gustan cómo utiliza los colores. De esta fotografía, de este fotógrafo me gusta cómo compone. De este arquitecto me gusta cómo hace como sus edificaciones. Entonces siempre me gusta como es que siempre, me gusta como consumir mucho este Ajá. tipo de cosas que siento que alimentan como mi arte. Inevitablemente se hacen como un shampoo ahí y Ajá. se vuelven como lo que yo puedo decir con lo que tengo, o sea, con las herramientas que tengo. Claro, o sea, tú haces una mezcolanza de todos los lenguajes que consumes de alguna manera. Sí, ujú. Una bestia. Oye, y háblame un poco justo de este lado de... Tú sacaste un libro, ¿cuántos libros sacaste? ¿Tienes dos, uno? Tengo, o sea, en cómics, Ajá. o sea, digitales tengo, a ver, uno, dos, tres creo que tengo, tres digitales tengo. ¿Y cómo es ese proceso de hacer eso? Porque son como historias más largas. Sí, son historias más largas. El primero que hice fue uno que se llama ¿Qué significa ser hombre? Que es como el primer cómic más largo que he hecho. Eh, y es una recopilación de historias mías de cómo a mí me enseñaron a ser hombre. Que ha subido Y un poquito de sí, capsulitas ajá, también. Ajá. sí, no podía subir completo porque estaba concursando para una cosa hace años. Ujú. Y, o sea, este proceso de hacer algo más largo sí es más complicado porque me di cuenta que no tienes tanto control como en esos 4 paneles. No Claro. tienes tanto Ya control. no tienes esa limitación, más bien Ajá. necesitas tener extensión de toda la premisa que sería la historia. Sí, la premisa te sirve mucho porque es como ese ángulo que te sirve para que no te desvíes. Claro. Para que, Date. para que, Ajá. o sea, puedes jugar con esto, puedes irte para acá, puedes irte para acá, pero Aterrizar. siempre regresa a la premisa. Entonces,
Fue bastante, digamos, como complicado porque fue el primero que hice largo, Claro. pero después ya se volvió como un poco más manejable porque yo mismo quise hacer historias más largas, ya no subía como de 4 minutos, sino de 10. Ujú. Entonces empecé a hacer eso. Y también tengo otro que trata, los dos primeros son autobiográficos. Putz. El segundo habla como de cómo para mí es lidiar con la ansiedad, que es como una recopilación de cosas que a mí como que me han servido y trucos de cómo lidiar con esto. Entonces, y el tercero que ya no es netamente de mi autoría, sino que hice con dos amigas periodistas que son Ujú. súper genias, que se llaman Belén Andrade y Cintia Guaña. Con ellas hicimos un cómic sobre mujeres amazónicas, sobre mujeres Putz. lideresas amazónicas, que incluso tuvimos que hacer un trabajo de campo. Ese fue como el más caótico y riguroso porque tuvo un proceso incluso de fact-checking, de ver que la información que Sea poníamos ahí correcto sea todo. correcta, años, fechas, cosas que sucedieron. Y Ah, hubo, claro. ajá, esto fue financiado por una ONG argentina que se llama Chicas Poderosas, entonces ellas nos revisaban todito. O sea, no podía haber un solo dato mal. O sea, ahí como un poco te cortan las alas de esto de la metáfora y un poco de irte como por No, estos no. lados un poco de irreales, ¿o no? eh, yo pude jugar con las metáforas en el sentido en que hay una lideresa que se llama María Tan, Ya. que ella falleció y ella, o sea, no, hasta ahora no se sabe si realmente fue un accidente o le mataron. Ok. Entonces, pude jugar con esa, digamos, con ese misticismo porque ella hace, no me acuerdo si era una semana o 3 días, ella predijo su muerte Ya. en un sueño. Ok. Ajá, ella decía que la boa le había dicho, le había predestinado su muerte. Ok. Entonces yo pude jugar con esto, pero, o sea, Mm, estuve con un poco más limitado y eso fue genial porque ya tenía como que jugar con los hechos, tenía que ver, claro. me ayudó como mucho más a pulir mi narrativa en el sentido en el que yo debía mostrar estos hechos que sucedieron en la realidad y que no había ningún registro histórico de lo que sucedió, yo tenía que Claro. reconstruirlos. Entonces, Claro, no eso podías fue, irte ajá, muy. entonces Ajá. eso fue muy bacán porque tuve que buscar fotos, tuve que buscar como, tuvimos que ir como tuvimos que ir, ¿cómo se llama? Territorio. Tuvimos que ir a territorio amazónico a buscar estas lideresas, Ah, el entrevistarles. putas. Una Entonces, bestia. ajá, entonces como que fue, Te empapaste de toda sí, esa. entonces Ajá. primero fue como un proceso de buscar toda la información posible para poder aterrizar en el cómic. Y Mm. fue acá porque ya no fue un cómic autobiográfico, sino fue un cómic periodístico. Eso, háblame un poco de eso, cómo empiezas tú a meterte un poco más en esto del periodismo gráfico, cómo fue ese Sí. salto, tuviste Ajá. como una necesidad interna o fue algo que viste que había un Ajá. nicho. Mi sueño siempre ha sido como trabajar en esto de ser cómic periodístico. Sí, Siento siempre la tuviste en que, la cabeza. sí, Ujú. siento que hay como este lado súper bueno que tiene como el cómic, de que cuando hay hechos de que no fueron fotografiados ni grabados en videos Claro. y tal vez solo hay una voz o algo, Ajá. tú puedes reconstruir esos hechos. Entonces tú Claro. haces como una Hijo de especie, puta, qué claro, cagado. entonces tú le trasladas al lector a ese hecho en Ajá, concreto y ajá. hace que tenga más empatía. Entonces eso me voló la cabeza y principalmente porque yo leí una novela gráfica que se llama Mouse, que de hecho es la única novela gráfica que ha ganado un Pulitzer. Ah, es esta novela que tú le hablas de que recrean lo de los nazis, Sí, sí, los. Ajá. claro, entonces me gusta mucho esto porque la historia puede sonar como que va del holocausto nazi Claro. pero en el fondo hay esta relación que tiene el personaje principal con su papá. Entonces eso es Ah, realmente lo el que se hilo. aborda, Claro. ese es el hilo conductor de la historia, o sea, te pueden meter miles de cosas de los hechos que pasaron como en el holocausto nazi, en estos campos de concentración, pero el hilo conductor es lo que Art Spiegelman, el autor, o sea, esta relación que él tenía con el papá y estas conversaciones que él tenía. Entonces de ahí puedes Una ver como bestia. esta relación Puta, una bestia. caótica que él tenía con el papá. Una bestia. Eso justo también me resuena un montón con esto de utilizar una fachada de una cosa para
contar un mensaje mucho más profundo que uno. Eso me encanta. Es como, Sí. hablábamos justo de eso con el Felipe también, de esto de componer y escribir letras por capas. O sea que Ajá. primera escucha vas a ver el físico y después vas a conocer en realidad qué te quiere decir ese texto. Sí. Por ejemplo, a mí recién vi una serie en Netflix, que es una serie animada, que se llama Cortar por la línea de los puntos. ¿Ya? Y esta serie, al principio yo me mataba de la risa porque es como el artista, o sea, el autor de esta historia, es contando diferentes hechos de su vida mientras se dirige a un viaje donde no sabes a dónde él va, solo sabes que tiene que tomar un tren y llegar a un lado, pero él va recordando cosas de su vida y no sabes del por qué, pero al final terminas como que casi llorando de la historia, porque si quieren ver... ¿Qué? no ¿Serie? les digo más, es una serie, yo me vi en una mañana. Ese no es Maladín. Y no le tenía, o sea, yo vi y no le tenía mucha, y no, dije como que está interesante, pero, o sea, a mí me gusta eso mucho porque es como, siempre me han dicho que el buen drama tiene buena comedia, y esto me pasó con esa serie, entonces, es lo que tú dices, como que la capa exterior es como que este lado de comedia, de un man que es súper misántropo, despreocupado, Ya, ajá, la fachada. que tiene como líos con sus relaciones sociales, de amistades, amorosas y todo eso, pero en el fondo tiene como una historia bastante fuerte, ajá, que es cómo lidiar con la pérdida, Ajá. cómo lidiar con el luto. Entonces, Una bestia. y es, a mí me parece súper bacano este tipo de historias y narrativas, por ejemplo. Y eso es algo a lo que me gustaría como llegar, si algún rato termino como de contar la historia o sea, tengo como pensado contar una historia larga y siempre como que estoy en esos tropiezos de ordenar cosas y de escribir y de esto. Y, Pero quiero apelar a eso. pero y justo hablando de esto de que me dices que pensar en escribir otra historia larga, siempre estás pensando acabando algo que ya hiciste, piensas en ahora qué voy a hacer después, o te dejas ser y disfrutas un poco de lo que acabaste. De hecho, este año, estos 2 meses, en noviembre y diciembre, no, diciembre y enero, perdón, Ajá. quiero darme como este respiro, porque sí siento que como que como que estoy en una etapa de agotamiento Claro. y necesito como alejarme un poco de mi obra para volver a reencontrarme Sí. con lo que me gusta. Con lo que me Claro, gusta. claro. Entonces, creo que siempre es saludable hacer eso porque así no te casas tanto con lo que estás haciendo y tienes libertad para explorar otras cosas que pueden alimentar después lo que vayas a hacer. Sí, Ujú. claro, claro. Ujú, sí. Y no te pasa que tú mismo te dices, no, no estoy dibujando, tengo que dibujar, de ley estoy Sí, como bajando la barrita de talento. batallo mucho con eso porque siempre, es que también hay otra cosa como por ejemplo que nos han enseñado o sea, en esta sociedad a ser hiperproductivos todo el tiempo, incluso en el ámbito artístico. Ajá. Y el ámbito artístico funciona totalmente diferente a otra labor, porque Claro. ese ámbito creativo no depende tanto de qué tan productivo seas, sino tal vez depende de tus emociones, tal vez depende de tus interacciones sociales, depende de muchas cosas. Claro. Y batallo mucho con eso porque cuando, no sé, estoy jugando algún videojuego o estoy viendo una serie, digo, tal vez debería Podría estar dibujando. podría estar Claro. escribiendo esa historia que sabes que tienes pendiente ahí Verga, y claro. que debes acabar. Ajá, entonces, y claro, entonces, pero digo, Claro, no, claro. pero después digo como que no, o sea, estuve trabajando tal vez como desde los 5 años hasta los 20 consumiendo historias para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué no puedo seguir haciendo lo mismo? Claro, Entonces, claro. y estoy como de nuevo tratando, sí, tratando de como que me reconforte ese proceso. Una vez. Ajá, Claro. de De artista. alejarte un chance. Ajá. Sí, ajá, de alejarme un chance, porque, o sea, inclusive como que regresé a terapia y mi terapeuta me dijo que tal vez sería bueno buscar otras cosas que me gusten aparte del dibujo. Entonces, solo me voy a comprar un montón de Legos, Arrechazo. un montón infinito de Legos y voy a construir ahí cualquier cosa, pero es para mí, o sea, como para estar
Una jugar. bestia, claro, claro, romper un poco Ajá, como yo me hice un podcast. Qué verga, claro. exactamente. Qué Ajá. jugada, qué loco. Oye, y háblame un poco de ese espacio donde tú te sientes cómodo para empezar a crear o empezar a generar ideas, porque vi que te hacen una entrevista de esto como de tus cosas esenciales para crear y que ni sé Ah, qué sí, y sí, sí, todo, sí. y estaba en cague, porque hablas bastante de esto de que pones música Sí, para estar haciendo siempre o me... incluso pones Ujú. pelis andando así. Sí, o sea, lo que me acompaña siempre son... Depende, porque por ejemplo, si estoy escribiendo, Necesitas un poco. solo pongo tal vez un lo-fi a lo mucho Ah, bueno, bueno, y para que claro. me ponga como en un estado de trance, porque necesito como escribir, y necesito como Y desfogar no, mis ideas y eso, ahí no, y no, que no tenga letra, y no quiero una interacción externa que... te nuble un poco. Ajá, que nuble un poco lo que estoy tratando de decir para decir lo que está diciendo esa persona. Claro. Entonces, depende, por ejemplo, cuando estoy escribiendo trato de no poner música ni, no sé, o estoy boceteando, no pongo, pero si estoy como tal vez solo entintando y coloreando, ahí sí pongo una serie, un podcast, como he estado trabajando bastante y sí me gusta bastante leer y el ámbito académico, me pongo Ujú. podcast de cosas como que puedan nutrir, o sea, también como mi sentido crítico, digamos, de otras cosas como más sociales, culturales, de cómo yo mismo percibo el arte o... Mm. justo estaba como también, o sea, eso me ayudó mucho, por ejemplo, escuchar estos podcasts me, me ayudó de que un profe que sube como sus clases, sube a internet y yo veo esas clases. Ah, de Entonces, putas. este man dice que los filósofos dicen que el fin nunca es como seguir haciendo filosofía, sino el fin es hacer arte con esa filosofía. Ok. Entonces, ajá, Crear entonces algo a porque hay partir de muchas ello. veces que por más que ellos filosofen y digan lo que les dé la gana, No están nunca creando van a nada. llegar al nivel de abstracción y de potencia que tiene una obra artística. Por el mismo hecho de que lo que yo te mencionaba de esto de que las palabras y el lenguaje nos tiene muy limitados. Claro. Entonces, Ujú. como que escuchar todo ese tipo de cosas, como que me alimenta, me da ideas y también no me. Como, justo eso también me decía mi terapeuta que tal vez utilizo eso como escape para no estar solo con mi cabeza, porque hay veces en las que como que mi cabeza está como que solo Eso generando es, ideas, loco. ideas, 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 Claro. ideas y no me deja tranquilo. Entonces, como, no sé, cuando estoy como que muy frustrado, tal vez le pongo, no sé, unos capítulos tal vez de Malcolm, de... Loco, brother, yo hago lo mismo, ñaño. Yo te iba a decir exactamente lo Ajá, mismo, entonces no loco. sé, yo ah, veo eso, así como De ley, de ley. entonces me río mientras estoy dibujando, entonces es bacán. Ajá, ajá, Ajá. qué loco que es eso. Yo también utilizo full, me hace full compañía. Malcolm en específico. Yo Sí, no, pongo, me he visto, es una de puta. mis series favoritas de la vida. Sí, loco, para mí es la favorita, loco. O sea, es la mejor Mm. serie. Y es justo por eso también, porque tiene un doble fondo Sí, no que hay mientras... capítulo malo. No hay, o sea, no hay escena mala, loco. Ajá. Es una Sí, estupidez. sí, y además me gusta porque no es como esta, o sea, recién también salió una serie que se llama Mother Family, que es como Ujú. un Malcolm Mm, actual. claro. No me gusta mucho porque termina con una moraleja, en cambio Malcolm, el del medio, no te trata de decir nada, o sea, todo Claro. se vuelve más caótico mientras pasa, o sea, Y tú le empiezas a dar un ajá, y hilo es así como, que claro, dices... y es como que, o sea, nadie es perfecto en esa familia, ni incluso Lois, que es como la más, como, Claro, iluminada de que sabe qué va a iluminada, pasar. sí, y les Ajá. ordena a todos y eso, Ajá, ajá. y yo recién me di cuenta de que, cacho, de cuando están todos en la familia no pasa nada malo, pero cuando uno falta, siempre hay algo de caos. Si falta Qué el loco. papá, si falta Dewey, si falta, no sé, Malcolm, si falta Reese, siempre es un caos. Eso fue análisis tuyo. Claro, o sea, siempre, ya, claro, después de Claro. verme como 8 veces toda la Puta, serie, claro, loco. ajá, Yo entonces, también. Cada vez llegué a descubres eso. más cosas y le Sí, das como una ajá, narrativa distinta a ciertas cosas. Por ejemplo, a mí sí, me parecía lo caso como Dewey, el menor, se empieza a hacer músico. Y ya volviendo a ver y sabiendo que el man se va a hacer músico, desde chiquito empieza a decir, claro, el man es full músico. Claro, claro, por eso es... porque puede robar cualquier cosa, pero roba, no sé, Ajá. una pandereta, hermano, claro. Exacto, ajá, Ajá, ya le adjudicas eso de que ya claro, sabes cómo va a acabar. claro, Hal, el papá, le lleva como cuando le lleva como estos musicales y también le lleva a escuchar a la banda que él tenía, le lleva Ajá. como tiene todas estas interacciones. Entonces, a mí, o sea, por ejemplo, este tipo de cosas me alimentan un montón porque
a pesar de que no van con mi narrativa, o sea, la comedia no va con mi narrativa, Claro. Me alimentan porque inevitablemente saco cosas de ahí. Por ejemplo, no ha habido un diálogo en ninguna serie que me haya pegado tanto como lo que le dice Lois en el último capítulo a Malcolm. Es fuertazo, Ajá, loco. que le dice que el mundo, no importa qué haga, siempre le va a patear en el trasero, Claro. no le va a agradar a todas las personas, Ujú. y aunque él esté en la cima, siempre le van a ver desde abajo. Ujú. Y es como una clara analogía a cómo, o sea, como la clase alta siempre, inevitablemente, si la clase media escala o la baja, siempre te van a ver desde abajo, Claro. hagas lo que hagas. Y eso tiene tanto sentido porque toda la serie gira como en torno a la falta de dinero y todos los Y la clase media de... todos los ajá. dilemas todos los dilemas giran a que no tienen dinero. Ajá. Entonces, para mí, como por ejemplo, eso me alimenta mucho en mi narrativa porque me da otras formas de contar mis cosas. Oye, qué foco. Veía justo esto que tú también como que tienes un ojo crítico, ese ojo crítico de ver qué cosas te funcionan en pelis que ves y cosas así. Ajá. Cuando estás viendo cosas nuevas, sobre todo, Ujú. llega este punto de que dices, hijo de madre, esto está interesante, cómo pone, no sé, cómo plasma la idea, cómo cuenta la historia, cómo esta frase me gusta, pausas y anotas. O sea, si estás en ese punto como de tener la antena o estás disfrutando nada más de ver. Siempre me gusta disfrutar en la primera vista, Claro. como que me sorprenda. Y creo que ese ojo crítico me dio, o sea, ¿te acuerdas que te dije que estaba participando en este intercolegial de cine? Ajá, ajá. Entonces ganamos y por eso a mí, como yo estaba a punto de salir del colegio, a mí me dieron una media beca ahí. Entonces yo fui a estudiar cine allá y ahí como que me daban apreciación del cine, Claro, me ya. daban Ajá, guión, ajá. me daban todo este tipo de cosas. Entonces me enseñaban cómo él detrás de cómo se hacen las cosas de ahí. Entonces eso me quedó muy, muy metido. Entonces como estuve 2 semestres ahí, me quedaron muchas cosas. Y creo que por eso como que más o menos cacho como este lenguaje también de cómo contar y cómo estas cosas que en el cine sirven, yo trasladarlas como al lenguaje del cómic. Claro, claro. Eso me pareció bacán también que tú dices como que llegaste al cómic justo porque es el punto medio entre la peli y Sí, un esto lo libro. dice Liniers justamente, que es como lo mejor de dos mundos, que es la Ajá. literatura y el cine. Claro. Entonces tienes como estos dos campos para explorar. Y es increíble, por ejemplo, eso es lo que dice, por ejemplo, Alan Moore, que a él no le gusta la película de Watchmen, Ujú. porque él hizo netamente el cómic de Watchmen para que no sea replicable. Replicable. Muy difícil esa palabra. Pero bueno, Replicable. para que no se pueda trasladar, digamos, Ya. para que no se pueda trasladar al lenguaje del cine, Ah. ni a cualquier otro lenguaje. Eso sirve porque está en cómic. Entonces, eso es lo que él Claro. dice. Entonces, a mí me gusta eso porque hay cosas que tú puedes jugar tanto con el cómic y también es más barato que hacer cine. Obviamente. Entonces, es como que yo puedo hacer cómic desde mi casa Claro. y el cine es algo muy colaborativo y a mí me cuesta mucho el tema de colaborar. Entonces, por eso me Ok. salí del cine. Entonces, porque era algo muy colaborativo. Entonces, pero me quedaron como todas estas experiencias y todos estos aprendizajes que me ayudan como a tener este ojo más allá de solo un simple veedor de la obra, Claro. sino ya me permite como que ver tales cosas. Claro, es inevitable. Ah, te gusta más camellar solo, no eres tan de camello en grupo. Hasta debe ser por todo tu bagaje escolar y colegial. Sí, claro, es que más que nada no me gusta depender como de externos en ciertas cosas. A veces es malo, a veces es bueno, porque siento que... Prefieres cagarla tú. Sí, prefiero cagarla yo en primer lugar y también en sentido en que sí, no me gusta detener al otro, tal vez el otro avanza más Quiere rápido más que allá. yo, entonces tal vez mi trabajo es como un poco menos rápido. Eso me Ujú. pasó, por ejemplo, con el cómic de las mujeres amazónicas Ah, que te claro. dije. Ajá, es que- colaborativo. Ajá, claro. es colaborativo y me costó mucho, pero aprendí un montón. Ajá, porque ya ya no solo tenía que tener mi mirada, sino también las miradas de las otras autoras. Claro. Entonces tenía como todo esto, entonces, pero eso me permitió como que, si colaboro, tal vez tenga cosas más interesantes como esto. Este es creo que es como que mi trabajo que más amo y más aprecio por la complejidad que tiene y por lo que a mí me enseñó. El trabajar en grupo. Claro. Ajá, el trabajar en grupo en este tipo de cosas, a pesar de que yo Focas. no soy una persona tan colaborativa.
Ah, qué locura, loco, una bestia. Oye, y hablando de esto de trabajar solo, es como que, igual siempre uno trabajando solo es como que fueras dos a la vez también, porque el uno piensa y el otro como que plasma, hay como que este procesito en donde Sí, el sí, que se sí. imagina y el que saca la huevada, porque creo que ese es el trobo más loco, que tienes buenas ideas, pero no sabes cómo lanzar, y Sí, cuando ya ajá, tienes el camino como el ajá. dibujo, ¿cómo haces tú eso? O sea, sí, yo creo que es mientras más clara tienes la idea, más rápido tienes que bajarla antes de que se añeje y como que pierda justo esto que decíamos que ya no te hace clic. Y en Ujú. lo tuyo, como es visual, tú practicas bastante esto del dibujo rápido, como para bajar ideas rápidas. No, de hecho no soy una persona tanto de practicar, ¿verdad? Ajá, no. Eh, si realmente, o sea, aprendo en el momento, digamos, que si yo necesito, no es como animación, yo necesitaba aprender animación para hacer diferentes tipos de trabajo. Ajá. Y aprendí que el lenguaje de animación es totalmente diferente. Entonces, y ahí como que yo, o sea, en esos momentos es cuando yo practico y le doy duro hasta aprender cómo hacer eso. Mm, No soy una mm, persona mm. como tanto de estar De como pulir el... de pulir las cosas, porque siento que pulo las cosas a medida que hago mi trabajo artístico. Por ejemplo, me permito jugar, Mamando. como no me puedo permitir jugar en los trabajos ya donde hay un equipo detrás, donde me pagan, donde ya tengo que presentarle esto a una ONG o a una banda o lo que sea, Ya. yo me permito jugar en mi trabajo personal. Porque lo que Ujú. aprendo en mi trabajo personal, paulatinamente después me sirve en este trabajo profesional. Claro, tu proceso de mejora está en tu trabajo personal que es para Sí, ti sí, y eso ajá. va Claro, alimentando al trabajo porque, o ya. sea, claro, porque es como te digo, o sea, no le puedo decir a un cliente, voy a aprender esto y de ahí le voy a hacer Claro, esto. Ajá. Entonces es como claro. que, no sé, yo, es como que a un cliente tengo que decirle, yo hago esto, yo puedo hacer esto, no sé si te gusta o no. Entonces, Claro. pero porque yo ya aprendí haciendo esto en mi trabajo. Entonces siempre como que veo bastantes referencias y veo nuevos lenguajes de cómo comunicar las cosas, digamos. Por Claro. eso, ajá, Ajá. por eso, ajá, algo loco que me pasó, por ejemplo, es con esto del TikTok, que yo pensé, decía como que, nunca TikTok va a ser mi plataforma, Claro. pero empecé a hacer como estos videos cortos, animados, y empecé a subir y la gente le empezó a gustar un montón ahí en TikTok, ni siquiera difundía en mi página. Claro. Entonces vi que podía ser como otro y empecé a hacer como bastantes reels porque me gustó como ese proceso, ese nuevo proceso de contar algo. Ajá, ajá. Oye, o sea, claro, claro, es que tú deslindas bastante como tu proceso de mejora con tu proceso ya de laburo, o sea, con los contratos. O sea, porque es turro como cliente ser parte del proceso de mejora del otro. O Sí, sea, hay, y inevitablemente ajá, es, pero que esté claro, implícito es ajá. como que te hace perder full tiempo como cliente, de cierta manera. Sí, más que nada porque ellos están seguros de que tú ya Tú ya puedes sabes. hacer eso. Entonces, Claro, es lo que te decía. Yo no le podría decir como que, no, recién voy a aprender animación y esto. No, yo tengo que decirle como que ya tengo las herramientas necesarias para hacer esto. para saber qué ofrecer incluso. Ajá, Ajá. entonces, pero, o sea, es bacán porque, digamos que dependo totalmente como, o sea, mi proceso de mejora, como vos decías, es hacer esto, o sea, como mis trabajos diarios, es como que no me importa si tal vez este dibujo no salió bien y pero es la historia que quiero subir hoy y le quiero contar, y tal vez Claro, al siguiente día yo pueda mejorar, porque no, o sea, lo peor que puede pasar es que tenga menos de, no sé, 1000 likes, ¿ya? Es lo claro, peor que claro. puede pasar. Ajá, ajá. Entonces, Claro, y pensando en esa, ajá, entonces pensar como que, esa claro, estadística, o sea, sí, ajá, entonces es lo peor que puede pasar. claro. Pero en el trabajo profesional es totalmente diferente porque lo peor que te puede pasar Que es no te vuelvan a que llamar no o te vuelvan a te llamar, te pidan un quemen. reembolso o te digan que no hiciste un buen trabajo. Entonces, Claro, eso es loco. más complicado. Entonces, pero yo utilizo como siempre mi proceso artístico de mis trabajos personales como un proceso de mejora para que después pueda ofrecer mejores trabajos profesionales. Claro. Oye, y hablando justo esto del dibujo rápido y como de practicar eso, tú haces también como visuales en shows en vivo, loco. Ah, ¿Cómo, sí, cómo eso fue otra funcionas cosa con porque me eso? estaba aburriendo. Eso es Sí. totalmente... porque ese fue como otro campo que me gustaría explorar más, de hecho, que sí, que justo
como ya empecé a trabajar bastante y eso, y justo como me entró un contrato medio bueno, me compré un iPad. Entonces, y siempre, y hace 2 años tenía como esta espinita de tengo que tener un iPad porque sabía que había un programa que me permitía animar en vivo. Ah, Entonces, por buscar este programa, empecé como a jugar y eso porque, o sea, yo tengo esta idea de que soy como un músico, un rockstar frustrado. claro, Porque claro. cuando quise aprender piano, tengo piano, guitarra eléctrica y guitarra acústica en mi Ah, casa sí. y no he aprendido ninguna de esas. Y, y siempre digo que soy un rockstar frustrado. Y siempre he tenido como fascinación por los escenarios, a pesar que soy una persona bastante introvertida. Qué loco, claro, claro. Entonces, como que busco esa forma como de poder Ligarte. estar ahí en los escenarios, hacer algo en vivo. Y este fue como la experiencia y el proceso de poder realizar como ese pequeño sueño. Claro, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces Eh, para hacer los visuales? Si te fijas, obviamente te fijas en a quién le vas a hacer y preparas qué tanto es improvisado, qué tanto es preparado. me hago un pequeño guión a lápiz, Del putas. pero todo eso dibujo en vivo. Como un guión a lápiz, como donde tienes en Eh, otro lado. sí, en una hoja aparte tengo como ahí, como digo, en tal momento debe salir, debe ser más caótico, en tal momento debe salir tal dibujo pero todo eso dibujo en vivo. No tengo nada pregrabado. Ujú. Del Y eso me putas. permite Arrecho. como jugar porque hay veces en que los músicos se vuelven locos, por ejemplo, Y metes más. en Cementerio de Elefantes, por ejemplo, Ajá. había una parte donde los chicos llamearon un montón. Ah, Y yo no sabía que iban a hacer eso, pero yo me permitía ahí claro. como jugar y meter más colores y hacer todo caótico, así como al final. Entonces, Mm. eso me gusta porque es como, incluso eso me ayudó a pensar más rápido en mis dibujos. Claro. Ajá, entonces como que me dije como que esto está bacán porque incluso me permite tener como una reacción más instantánea a Acciones lo por que, minuto, claro. ajá, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy viendo. Entonces fue increíble porque es como, o sea, ser un músico dibujando. Claro. Porque, no Tienes que sé, reaccionar a lo que está sí, pasando no en ese sé, momento, obvio. claro, no sé, el pianista empieza a tocar rápido o tal vez la canción ya se vuelve lenta, tengo que volverle lento a los visuales, tengo que buscar la forma en que transmita justo la emoción del momento de que están las personas ahí. Ser musical a través de eso, claro, Ajá, eso es parte de la musicalidad, ajá, como sí, entender qué sí, va con qué claro, elemento. porque veamos que a mí no me gustaría si eso fuera pregrabado, porque eso implica de que ya no tendría este proceso, digamos, mental de en el momento ver qué sucede. Y Claro. esas interacciones me permiten a mí ser más como efectivo a la hora también de tener ideas para poder generar proyectos personales o profesionales. Claro, claro, justo por eso quería topar ese tema de esto de que qué tan rápido se baja la idea ya a físicamente verlo, porque claro, los shows en vivo te deben acolitar un montón de que cada vez sea Sí, sí, más sí. rápido, ¿no? Ajá. Ahora es como un poco más rápido, digamos, porque ya, digamos, o sea, el hecho de estar subiendo una viñeta Ajá, ajá. diaria, que lo hacía Claro. antes, Ajá. ya me permitía como tener este proceso de buscar mejorar cada día. Entonces buscar De nuevas engrasar, entonces ideas, de sí. engrasar, Ajá. porque, o sea, te debe pasar a vos que si inevitablemente si tocas la guitarra a diario, una canción te va a Ajá. salir mucho mejor a la semana Obvio. o al mes. O si Entonces, estás componiendo todos ajá, los días sí, ideitas, te va a salir sí. más Voy al baño ya. de Ya una. voy. No importa, ¿no? No Sí, corta. importa. Puedes decir Sí, algo corta. chistoso para irte al baño. Si decías algo chistoso era más bacán. Yo no soy chistoso. Qué bien. Volvemos después de unas pausas técnicas aquí, la bielita como siempre, haciendo lo que la biel hace. Loco, estábamos hablando un poco de esto de bajar las ideas rápido para que no se te vayan. Sí. ¿Qué foco esto de los shows en vivo? Como esta parte de que tú también ya te vuelves un poco, se te pegan estos hábitos de músico también. Porque lo que más te ha rodeado a ti son músicos, ¿no? O sea, con lo que más has trabajado. Sí, más, o sea, claro, los músicos como que siempre estuvieron desde el principio, digamos. Por eso, por este sentido que te digo, como de ser un rockstar frustrado. Claro, claro. Ajá, porque tenía como esta emoción de, no sé, o sea, a mí siempre me ha fascinado
la forma en que los músicos en vivo hacen que tanta gente tenga un mar de emociones, Ajá. parece increíble, que yo no puedo ver eso, por ejemplo, yo subo la viñeta y puedo ver el comentario, puedo ver eso, Claro. pero no puedo ver como la gente, no sé, bailando, llorando, abrazándose, o sea, apoyando. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo no puedo ver eso, entonces a mí siempre como que me hacía esa falta. Del feedback Ajá, inmediato, ajá, carnal. exactamente, entonces, pero esto fue increíble como en el show de Cementerio de Elefantes, como la gente se emocionaba y veías todo eso y sabías que eras parte de. Claro. Entonces, Estabas contribuyendo al imaginario que la gente estaba recibiendo de todo. claro, Una entonces bestia. fue, o sea, y en un momento, o sea, al inicio estaba como medio tímido, medio como con miedo, pero Claro. después te olvidas, o sea, es como te olvidas totalmente y solo haces lo posible como para que lo que la música está diciendo también la gente lo vea. Qué locura, qué arrecho. Me parece bacanzote ese proceso de hacer. Ujú. Es como VJ, ¿no? O sea, es como que estás haciendo Sí, video, pero a la vez estás ilustrando y dibujando ese mismo claro, y momento. Es además, focazo. aparte de ilustrar, no es que solo está como el dibujo ahí, yo tengo que darle un movimiento al dibujo, Claro. se mueve el dibujo, o sea, Ujú. no sé si tal vez si hago esta línea le mando para arriba, le mando para abajo, son un Ya. montón de decisiones al Y, por momento ejemplo, que ¿qué debes tanto tomar. interviene la banda para...? Porque ellos te deben mandar, justo tu guión debe estar basado un poco en el rapper de los manes. Sí, ¿Y qué tanto interviene la banda con ajá. los elementos que quieres que utilicen en ese momento? Em, o sea, lo único que me dijeron es que deben tener, bueno, con Cementerio de Elefantes es como que el show más grande que he hecho hasta ahora. Ajá. Ellos como que fue, o sea, yo ya, aparte de que ya conocí el trabajo de ellos y tengo una clara cercanía Con el con el Alejo. vocalista, con el Alejo Kennedy, entonces yo ya sabía de como El trip. el trip del Claro, man. tú venías un poco hasta como fan atrás de la huevada. Exacto, porque yo amo Cementerio de Elefantes, entonces fue como, ya tenía cachado, entonces ahí solo fue como generar mi guión, los manes como quieren, solo diviértete, me dijeron, y eso fue lo mejor que te pueden decir. Hermoso. Claro. Entonces, eso fue lo que hice, solo me divertí, jugué, y fue bacán porque al fin sentí como ese feedback de la gente. Claro. Que vi la gente que en un punto sacó sus celulares y solo estaba haciendo así una música melancólica y fue hermoso ver eso, ¿sabes? Claro, a ti te debe alimentar incluso la reacción, no solo la música, sino la reacción de la gente con la música para hacer otra cosa, tal Sí, vez. sí, ajá. Y fue bacán porque en cierto punto le vi al bajista que se dio la vuelta y vio los visuales. Dieguito, Y solo, beso ajá. para Dieguito bello. Besitos para el Diego. Y solo se dio la vuelta y vio los visuales y fue tanto, y fue la emoción del man ¿En que no serio? pudo contenerse. Y fue increíble ver esa... Qué rico, loco. eso, o sea, y ver todo eso fue como que brutal. Entonces, y ahora es como, te digo, eso me ha alimentado bastante porque pienso gráficamente más inmediatamente. O sea, Claro. ya no es como un proceso de estar sentado y estar esperando que la idea venga, sino Ajá. estar maquinando todo lo Músculo. que tienes en la cabeza. Es un músculo, claro, es una Ajá. maquinita. Qué loco esto que me cuentas del Dieguito, porque sí, es súper loco. Porque al músico también, obviamente, te influencia mucho el feedback de la gente y te influencia mucho lo que es la infraestructura en donde estás tocando. Si es que Claro. estás tocando y tienes máquina de humo, luces sincronizadas y visuales, tú te la crees más, pues, o sea, tú te vuelves más inmerso en tu propia obra en vivo, ¿cachas? Y te la crees. Yo me acuerdo cuando yo tocaba con Eva un tiempito, era una locura porque todo era sincronizado con las luces y había partes donde salían humo cuando yo tocaba una nota y ni sé qué y te sentías poderoso y justo Sí. eso en el ensayo nunca pasa y hay muy pocas veces donde puedes sentirte así de poderoso y la parte visual que tú haces, incluso aparte de que tú te alimentas de lo que está haciendo la banda y cómo reacciona la gente, tú les alimentas a ellos para sentirse en un mood, para hacer mejor lo que están haciendo, como meterse en este personaje de rockstar, ¿cachai? O sea, como que el Sí. ambiente te ayuda mucho a eso. Sí, sí. Y es una cosa que empieza a hacerse en círculo, o sea, ellos te influencian a ti, que influencian a las personas y Sí. tú agarras la influencia Ajá. de las personas Es que, para generar claro, un círculo, es lo caso. Claro, es que es como, o sea, todo está tan conectado a ese momento que es como, hay como este proceso de flow que le Exacto. llaman a este proceso creativo donde ya ni siquiera piensas. Claro. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí Claro. me gusta porque yo siento eso más real, porque ni siquiera lo pienso.
Entonces, como, o sea, no me gusta llamarlo arte puro, pero sí arte más real, tal vez en ese momento. Claro, es full Ya genuino. no tiene arte más genuino porque ya no tiene como no sé, digamos, como esta inhibición tuya, tal vez, que no, Ajá, ajá, como ya totalmente. estos dogmas que tal vez vos tienes de ciertas cosas, sino que es tan inmediato lo que está pasando en ese momento que ya no lo piensas. Claro. Y eso es lo que me gusta como de esos visuales en vivo de Sam. Claro, justo la improvisación hace eso, que te desinhibas. O sea, que cuando estás siguiendo, sería todo lo contrario si tuvieras que seguir tal cual el guión que tú te planteaste o que el artista te quiso plantear, porque Claro, y no llegas a ese flow. ajá, y hay, o sea, lo que realmente me animó como a decir como que ya, hagámosle y quiero hacer esto, Ujú. fue porque hay un escritor y filósofo que se llama Alan Watts, que se dedica como digamos, Ya. a desmenuzar toda esta teoría oriental. Y el man dice Ah, que, qué rico. y tiene como esta analogía súper bacana, que la vida no es como un viaje, sino como una canción, porque una canción no tiene un fin, o sea, no tiene como un fin en el sentido de que a dónde debe llegar, Ya. sino que tienes que disfrutarla y bailarla y gozarla mientras dure. Ujú, Entonces ujú. es más parecido a la vida a una canción que a un viaje. Entonces eso me llegó tanto que de Qué alguna loco, manera claro. como que tenía que conectar esto, o sea, con el sentido de mi vida, porque si solo me quedo tal vez haciendo ilustraciones o cosas para ONGs o mis propias viñetas o videos, tal vez me pierdo de otras experiencias, como por ejemplo hacer los visuales en vivo. Y Claro. no sé qué otras cosas también podría hacer quizás. Entonces siempre me gusta como buscar otros formatos de exploración porque siento como que es tan corto los momentos que tengo en este mundo como para desperdiciarlo solo haciendo una cosa. Ajá. Ajá, y tal vez eso es malo porque es como que no me vuelvo experto en nada, pero manejo varios lenguajes, digamos. Te hace versátil. Ajá. Ajá, claro, es que te hace versátil y te ayuda hasta elegir qué es lo que en realidad te gustó de todo eso y qué explotar. Ujú, Que creo que eso es más valioso. ujú. Oye, y ahora así alejándonos un poco como de esto de los shows en vivo, ¿cómo funcionas tú para crear? ¿Necesitas estar en total sobriedad o si te pegas bielita, te pegas un shot, qué te pegas? Así como tu Eh, ritual previo a crear, que ya sabes, a ver, me voy a sentar, quiero estar susceptible a las ideas. sí, Entonces, ¿qué haces? mi ritual, o sea, cuando realmente necesito ser creativo y necesito producir ideas como loco, Ajá. me tomo 2 cafés así. Y ¿Cafetero eres? sí, Ya, bien. y eso, pero ahí está, o sea, es tan bueno creativamente, pero tan malo para mi salud, porque no me Te hace deja, verga, loco. porque no me deja dormir en ¿Pero qué? ¿Lo 24 haces de horas. noche? Ah, No, no. no, o sea, me tomo y ya no me deja dormir en toda la noche, es O sea, una ese noche día que perdida. tomas los Ya, cafés ya dices, hoy voy a sí, estar sufriendo con ajá, el sueño. sí, ya, pero me sirve porque, o sea, la cafeína me activa tanto creativamente que es... ¡tada! Solo me pongo a crear, a crear, a crear, a crear. O Entonces, sea, sí, 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 si no tomas los cafés, si dices, "Verga", así como que te da un tipo de ansiedad por querer tomar café. o No. sea, no, o sea, eso te digo. Lo hago cuando necesito ser verdaderamente creativo y sé que estoy a contratiempo con un Ah, trabajo. ya, ya. Porque ya no he pensado en tanto tiempo y digo, ya, 2 cafés y vamos, dale, Y dale, dale. tienes horas donde eres más productivo. Sí, o sea, en las mañanas trato o sea, esto es como más o menos como digamos, mi día, Tu digamos, rutina. mi rutina. En las mañanas como que me levanto, desayuno y me siento como a contestar mails, a ver mensajes, Ujú, a enviar cosas que tal vez terminé el anterior día. claro. Y eso me ayuda, eso como que se va hasta las 12 del día, 1 de la tarde, sí. Y de ahí, digamos que soy más productivo a partir de las 4 o 5 de la tarde, sí. Empiezo como a funcionar mejor, pero digamos, donde me han surgido como mejores las cosas y donde Tus hits. mis hits así como súper altos en la noche, tipo pasada, o sea, 12 de la noche en ese silencio total, Sí. Ajá, donde ajá. nadie me molesta, ni nadie, 12, 1 de la mañana, hasta las 3 4 de la mañana, hacer algo hasta que Claro. termino, le doy y no me importa y me encanta, o sea, soy adicto a sentir como
esa sensación de cansancio por haber terminado algo, irte a dormir después, es Claro. tan rico, se siente tan Claro, bien. claro. Eso lo he hablado full aquí, que yo también hago exactamente lo mismo. O sea, si es que desde el colegio dejaba todo para última hora y para la madrugada porque dices, tengo que llegar a dormir, o sea, tengo que acabar y dormir porque la recompensa es lo que te hace. O sea, como esa Sí, recompensita sí. te ayuda también a Ajá. que tu maquinaria funcione mejor. Sí, y eso, o sea, creo que no sé si es del silencio, ni siquiera pongo música, solo es del silencio, estar ahí presente y es como un estado meditativo tal vez, Claro. que como que me siento así como que lo que estoy haciendo es súper genuino y súper bueno. Increíble, loco. Oye, ñaño, qué bacán sentarnos a conversar, loco. En serio, a mí se me hace bien bacán como cachar estas cosas que van atrás de lo que uno ya le llega, que es el producto final, que lo tuyo es en redes. Entonces, es bacán dar esta dimensión y ver todo lo que hay atrás y ver a la persona, sobre todo porque tú no eres alguien que está dando la cara en redes, sino es justo tu arte y eso me Sí, parece increíble conocerte más a fondo y darle más dimensión a la persona. Increíble, ñaño. Gracias por caer, gracias por estar. a usted, Saludcita, qué hermanito, buena biela, ya buena nos hacía conversa. falta. Ya nos hacía falta, loco. No nos hemos No, visto hace hombre. full. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, loco? Nos vimos creo que hace 3 años, tal vez. Hijo de madre, loco. Creo que puede ser más porque Tú me simplemente entrevistaste para una cosa de mi de universidad y tú tú. ibas a dar clases en un Y yo iba lado. a ir a dar clases, ajá, de ley, Ajá, loco. tú Qué, ibas loco. a dar clases y ya no, todavía estaba en pañales. Sigue en pañales creo, pero estaba más en pañales. Qué arrecho, loco. Sí, sí, sí. Esas fueron como de nuestras conversas largas, ¿cachai? No nos vimos nada de tiempo, loco. No, como que fue lo que más conversamos. Ajá, ajá. De ahí la anterior vez que te vi fue cuando grabaron el video del bus en el Del Trébol. bus, que sale ahí. Si quieren verle a Cazurro saliendo, vayan a ver el video del bus. Ajá, sí, ahí me firmaron todos, pues mi bocetera. De El ley. dibujo que les Ah, hice. sí, es verdad, claro, ahí te Sí, ahí cachamos. tengo. Ahí nos Ajá. conocimos, loco. O Claro, sea, ahí yo te caché, ahí nos ya conocimos dije, en ah, es persona. este man. Ajá. Y Claro. después terminé haciendo, creo, el arte de ese. Y terminaste haciendo el arte de ese, sí, loco. Ajá. Qué arrecho. Ñaño, qué bacán. Gracias por estar aquí, gracias por la conversa. Algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha. Nada, que ha sido como que muy bacán conversar con vos. De hecho, el tiempo se me pasó volando. Ha sido, no por mentirte, pero ha sido una de las mejores entrevistas y conversaciones Qué que he hermoso, tenido, ñaño. hermano. Qué arrecho, un ñaño. gustazo. Saludo de. Sí, me sentí qué muy bello. bien. Ajá. Qué bacán. Gracias. ñaño. Dilemas, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es, loco? A ver. Dilemas, ideas y... Tú puedes, ñaño. Ah. Y vidas nomás, Y loco. vidas. Bien, bien, bien. No cometiste el error común que es ideas, dilemas y vidas. Es darle la vuelta. Pero bien, bien, Dilemas, bien. ideas y vidas. Muy no, bien. pero ya sé que ha sido mucho el Sí, programa, no, o sea, sí, que me sí, sí, sí. confundo, no. Qué increíble. Decía dilemas, ideas y vidas y... No, pues de nuevo, hermano, agradecerte y qué bacán que has construido este espacio. Qué hermoso, ñaño. Gracias a vos. Gracias a ustedes también por escuchar y por ver. Los que están en el Spotify, vayan al YouTube. Los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Ya mismo se acaba el año, así que pilas. Cuídense full. Chao. Oye, qué bacán, hermano. Qué arrecho, ñaño. Sí.